Vamos a comenzar, por favor, en el momento que tengamos algún problema, ya sea con el audio o con la pantalla, si se congela, si se pierde, me avisan de inmediato, por favor. Correcto. Lo que nos tocaría ver es la construcción de la tabla simplex, ¿sí? Vamos a recordar un poquito lo que es la matriz identidad. La matriz identidad nos dice es aquella cuyos elementos de la diagonal principal está conformada por la unidad, por unos. Y las demás posiciones están con 0, ¿sí? Tenemos la tabla inicial. Para cualquier problema, recordemos las partes que forman la tabla inicial. Tenemos en la primera columna, ¿sí? Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Después tenemos las variables de decisión, las X. También tenemos las variables básicas iniciales, que son las variables de compensación, las variables artificiales, recuerden, ¿no es cierto? Las H's, las S's, las A's podrían estar acá. Y tenemos el lado derecho. Ahora bien, para nuestras filas, en la primera fila vamos a tener los coeficientes de Z. Y en las siguientes filas vamos a tener las variables básicas, ¿sí? En la tabla inicial vamos a contener las primeras básicas. Esto es muy importante definirlo, por favor. Ahora bien, habíamos recordado o habíamos mencionado y recordemos, por favor, que en la parte de las variables básicas iniciales, ¿sí? Que la vamos a resaltar de esa manera, se forma lo que son las columnas de la matriz identidad, ¿ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta aquello. Variables básicas iniciales, fíjense, las variables de compensación, las artificiales, etcétera, las primeras básicas, van a formar las columnas de la matriz identidad, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí la matriz identidad en la tabla inicial. ¿Qué es lo que pasa? En la tabla final última, es decir, cuando ya hemos hecho todas las iteraciones, en esas mismas columnas se va a formar lo que es la matriz inversa, ¿sí? Bajo las columnas de las variables básicas iniciales, vamos a tener unas nuevas variables básicas, ¿no es cierto? Aquí podrían estar las de decisión X, H, etcétera. Incluso ese es en algún caso que ya no se podía resolver, habíamos mencionado, pero sobre todo las básicas van a ser las X y las H. Ahora bien, acá fíjense que he denotado con letras, ¿no es cierto? Cada una de estas letras representa un número, una constante. Entonces, en este caso se va a formar lo que es la matriz inversa en estas mismas columnas, ¿correcto? Ahora bien, vamos a ver ahora la importancia de la matriz inversa, porque con ayuda de ella vamos a poder realizar los cálculos para obtener la tabla simplex. Fíjense lo que nos dice. Si se tiene la matriz inversa, ¿sí? Si se tiene la matriz inversa, se puede reconstruir toda la tabla, pero también es necesario saber cuáles son las variables básicas finales. Es decir, si es que yo tengo un enunciado como este, acá tengo el ejemplo 2, y les digo, resuelve el problema sabiendo la matriz inversa, que sería un dato, y también sabiendo cuáles son las variables básicas finales como dato, ustedes sin hacer ninguna iteración, aplicando unas fórmulas bastante sencillas, pueden obtener toda la tabla final, ¿sí? Ahora bien, a ver, vamos a ir llenando esta tablita que está acá, ¿ya? De a poco. Correcto. En el ejercicio que me tuviera que proporcionar. El ejercicio solamente me va a proporcionar esto, el modelo, ¿sí? En su formulación general. Y aparte me va a decir, se sabe que la matriz inversa es, aquí me va a dar de dato, y sus variables básicas finales son estas, ¿sí? También me va a dar de dato cuáles son. Y me va a pedir reconstruir la tabla final.
¿ya? Yo tengo toda esta información acá de la tabla final, tabla inicial, para poder hacer la explicación, ¿sí? Vamos a ir rellenando todo esto. Pero en el ejercicio solamente como enunciado me daría el modelo, ¿sí? Y me diría, esta es la tabla, o perdón, la matriz inversa y estas son las variables básicas finales. Para poder resolver, ¿qué es lo que yo necesito? Para poder resolver, necesito, primero, llevar a su formulación dual, ¿sí? El modelo que me den, obviamente va a estar en el primal, llevo a su formulación dual, que enseguida lo vamos a hacer. Y si es necesario, ¿sí? Si es necesario, también voy a escribir la tabla inicial. Yo voy a hacer todos estos pasos para que ustedes puedan verlo y no tengan ninguna duda. Pero por lo general esto se hace mentalmente, ¿ya? De todas maneras, no se preocupen, vamos a anotar toda la información necesaria para que, les repito, ustedes no tengan ningún problema. Muy bien, tengo entonces, en esta formulación me dan una maximización de z, tengo dos variables de decisión x1, x2, y fíjense, tengo dos restricciones, ¿sí? Ambas son menor o igual. Entonces, claramente puedo ver esto que lo podría resolver por el algoritmo simplex, ¿no es cierto? Directamente. Tengo maximización y menor es igual. Pero me dice, necesitas, o bueno, tienes la matriz inversa y también tienes las variables básicas finales. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es que les voy a resaltar acá qué es lo que tendría que yo tener de dato. Tengo que tener de dato la matriz inversa, ¿sí? Y tengo que tener de dato las variables básicas finales, ¿sí? Es decir, las que van a estar acá, en la base. Muy bien. Esos dos que están resaltados en amarillo, sí o sí me tienen que dar de dato para yo poder aplicar este procedimiento. Muy bien. Llevemos a su formulación dual, ¿sí? De todas maneras, vamos a repasar. Ustedes tenían también una tarea. Yo lo voy a hacer mucho más rápido, ¿sí? Directamente vamos a obtener, pero de todas maneras, si es que necesitan alguna explicación, me preguntan. Muy bien. Tenemos una maximización en el primal, vamos a tener una minimización en el dual. Para escribir los coeficientes de la función objetivo de las variables duales, ¿qué es lo que necesito hacer? En cada una de mis restricciones primales, vamos a asignarle una variable dual, ¿sí? Como tengo dos restricciones primales, vamos a tener dos variables duales, en este caso y1 y y2. En la función objetivo, ¿qué anoto? Me tengo que fijar en los lados derechos del primal. Sería 2 para y1 y 5 para y2. Ahí lo debemos tener. Muy bien, ahí está. Ya tenemos nuestra función objetivo, entonces. Para escribir cada una de las restricciones duales, recuerden que cada una de las restricciones es en base a una variable primal. La primera restricción dual, ¿sí? La voy a sacar en base a los coeficientes de mi variable primal x1. Entonces nos fijamos, aquí tengo x1, aquí tengo x1 y el lado derecho va a ser el coeficiente de la función objetivo primal de x1. Muy bien, en este caso tendría 1 y 1, que no lo vamos a obviar el 1 simplemente para hacer notar de dónde estamos sacando, ¿sí? Tendría 1 y 1. Siguiente, más 2 y 2. Más 2 y 2. Ahí está. El lado derecho, voy a dejar un pequeño espacio, el lado derecho tendría que ser 5, ¿es cierto? Pero acá recuerden que yo necesito establecer la desigualdad, ¿verdad? ¿Cómo establezco esta desigualdad? Nos fijamos en la definición de la variable que tengo. Acá todas nuestras variables x1, x2, fíjense, son mayores o igual a 0. En este caso, vamos a recordar, si estoy en maximización,
y tengo que ir de variable a restricción, ¿sí? Les repito, si estoy en maximización y tengo que ir de variable a restricción para la dual, si la variable primal, ¿sí?, es mayor o igual, la restricción en minimización dual también va a ser mayor o igual, ¿sí? Esto yo lo estoy haciendo de memoria, ¿no es cierto? Pero vamos a fijarnos por un minutito nuestra tabla, incluso nuestra tabla resumen que tenemos acá. A ver, ahí está. En esta pequeña tablita yo puedo obtener toda la información, fíjense. Estoy yendo de maximización a minimización, ¿sí? Y necesito anotar la restricción. Me fijo en la variable que tengo en maximización y anoto la desigualdad para mi restricción en minimización. Entonces, la variable en maximización me dice es, en este caso, fíjense, es menor o igual y la restricción también va a ser menor o igual. Entonces, si la variable es mayor o igual, la restricción también va a ser mayor o igual, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos anotado acá abajo. Ahí está. Correcto. Ahora bien, la segunda restricción dual en base a la variable primal x2. Tengo nuevamente 1 y1 y 3 y2, ¿sí? Nos vamos a copiar un ratito las variables para poder modificar de una manera más rápida. Tendríamos 1 y1 y 3 y2, ¿correcto? Y el lado derecho es, fíjense, en el coeficiente en la función objetivo para x2 es 2. Entonces el lado derecho es 2. Nuevamente, necesito anotar la desigualdad para mi restricción. Entonces me fijo la definición de mi variable x2. ¿Dónde está x2? Aquí. x2 también es mayor o igual a 0. Estoy yendo de maximización, ¿sí? La variable es mayor o igual a minimización. La restricción también va a ser mayor o igual. Muy bien. Ya tendríamos entonces nuestras dos restricciones. En este caso, nos faltaría ver la restricción de no negatividad, a ver si cumple, ¿no es cierto? Tengo que definir ambas variables duales. Para definir las variables duales nos fijamos. La variable dual y1 ha salido de esta primera restricción, ¿no es cierto? Entonces, estoy yendo de restricción en maximización a definir mi variable en minimización, ¿no es cierto? Les repito, estoy yendo de restricción en maximización para definir mi variable en minimización. ¿Cómo sería esto? En este caso, si es menor o igual la restricción en maximización, la variable en minimización va a ser mayor o igual, ¿ya? Y como en este caso ambas restricciones son menor o igual, ambas variables duales van a ser también mayor o igual a 0, ¿sí? Pero nuevamente nos fijaremos nuestra tablita resumen que tenemos acá arriba. Fíjense, tengo que anotar la definición de mi variable en minimización, ¿no es cierto? Mi variable en minimización. Entonces, ¿qué nos fijamos? La desigualdad que tiene la restricción en maximización. Y aquí corresponde exactamente, es la misma, ¿no es cierto? La restricción es menor o igual en maximización, entonces la variable en minimización es mayor o igual, es lo contrario. Muy bien. Y hemos terminado entonces la formulación dual. ¿Sí? Muy bien. En este caso, yo voy a escribir toda la tabla inicial simplemente para mostrarles a ustedes, ¿no? Pero les repito, esto también lo podríamos hacer mentalmente o incluso sacar de nuestra formulación original, ¿sí? Recordemos que para escribir la tabla inicial, toda la función objetivo debemos igualarla a 0. Entonces, fíjense que aquí 5x1 más 2x2 se van a ir al otro lado y van a cambiar de signo. Además, para escribir nuestra tabla inicial, debemos
aumentar acá lo que son las variables de compensación, ¿no es cierto? En este caso serían las H's para ir a su formulación estándar. Entonces, en este caso va a aparecer H1, ¿sí? Y también va a aparecer H2, con lo que vamos a tener igualdades, ¿sí? Esto, les repito, mentalmente deberíamos hacerlo, pero nosotros lo vamos a establecer para que no haya ninguna duda. Muy bien. Entonces decíamos, acá nuestras primeras variables básicas van a ser justamente las H's, ¿no es cierto? Vamos a tener Z y vamos a tener H1, H2. Y vamos a definir todas nuestras variables Z, las variables de decisión, las variables de compensación y el lado derecho. ¿Qué hacemos? Simplemente copiamos los coeficientes. Fíjense, en la función objetivo, ¿cómo va a ser? Recuerden que esto tendríamos que igualarlo a 0. Tendríamos 1 para Z, menos 5 para X1, menos 2 para X2. Y recuerden que las variables de compensación tienen coeficiente 0. Entonces, en este caso, ahí ya tenemos los coeficientes copiados. Para la primera restricción, la que tiene H1, nos fijamos cuáles son sus coeficientes. En Z obviamente va a ser 0. X1, 1, X2, 1, H1, 1, H2, 0 y lado derecho, 2. Ahí los tenemos para la siguiente. X1, 2, X2, 3, H1 no hay, entonces va a ser 0, H2, 1 y lado derecho, 5. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra tabla inicial, ¿sí? Muy bien, empecemos. Nos dice, se sabe que la matriz inversa del ejercicio es esta. Tengo la matriz inversa que me dice 1, menos 2, 0, 1. Y sus variables básicas finales son X1 y H2. Es muy importante, por favor, el orden en el cual nos van a dar nuestras variables básicas finales. Ese orden se debe respetar. Y nos pide reconstruir la tabla final. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra formulación dual, aquí está, completa, podemos aplicar los siguientes pasos. Me dice la solución. Para la solución, debo calcular, ¿sí?, el lado derecho óptimo. Fíjense que aquí tengo el lado derecho inicial o de la tabla inicial. Lo que me está pidiendo es obtener el lado derecho de la tabla final o de la tabla óptima, ¿no es cierto? Esto es lo que no sé todavía. ¿Cómo se calcula? Mediante esta pequeña fórmula. Tengo la columna del lado derecho óptimo, eso significa columna del lado derecho óptimo va a ser igual a la matriz inversa óptima que me la están dando de dato multiplicado por la columna del lado derecho original, ¿sí? Entonces nos fijamos, la matriz inversa óptima, sencillo, ya lo tengo acá, me lo están dando de dato, multiplicado por, me fijo cuáles son, ¿sí?, los coeficientes en la columna del lado derecho original. Esto puedo sacarlo de dos partes, ¿no es cierto? De la función objetivo original, aquí está el lado derecho original, 2 y 5. O si he escrito mi tabla inicial, aquí tengo el lado derecho original también, o en la tabla inicial, 2 y 5. Entonces copiamos 2 y 5 y realizamos operaciones, ¿sí?, de la multiplicación de matrices. Ahora bien, esto en sus calculadoras ustedes lo pueden hacer fácilmente, ¿no es cierto? Pero recordemos, si es que lo queremos hacer de manera mental, es fila, ¿sí? Fila por columna. En este caso tendríamos 1 por 2, 2, 0 por 5, 0, ¿sí? 2 más 0, 2, ¿correcto? Y por otro lado vamos a tener fila por columna nuevamente, menos 2 por 2, menos 4. 1 por 5, 5. Menos 4 más 5, 1. Entonces tenemos ahí los resultados, 2 y 1.
en este caso, en esta parte tienen que aparecer estos dos resultados. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a mostrar la tabla final, ¿sí? Completita. Ahí está. Y vamos a ir marcando los resultados que estamos sacando. Muy bien. Los lados derechos, entonces. En este caso, hemos obtenido estos lados derechos. Ahí está. Muy bien. Determinación de las variables duales óptimas. Esto es importante, ¿sí? Sacar cuánto valen nuestras variables duales óptimas, es decir, cuánto valen las y para poder aplicar en otras fórmulas y poder determinar el resto de las posiciones, ¿sí? De nuestra tabla final. Existen dos métodos. Les voy a explicar ambos, pero les voy a dar, bueno, les voy a sugerir en realidad uno de ellos que es más sencillo. El primer método nos dice, necesitamos los coeficientes en la fila Z primal óptima de las primeras variables básicas, ¿ya? Ahora bien, si se dan cuenta, acá me está pidiendo los coeficientes en la fila Z, ¿sí? Primal óptima, es decir, ya tengo que tener mi tabla final óptima prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poquito contradictorio. En el momento de que nosotros queremos reconstruir nuestra tabla, en teoría ya deberíamos tener estos coeficientes. Pero bueno, esta es la fórmula, sí. Los coeficientes en la fila de Z. Vamos a ver los coeficientes en la fila de Z, ¿sí? De la tabla final o de la tabla primal óptima, ¿no es cierto? De las primeras variables básicas. ¿Cuáles son las primeras variables básicas? Siempre son las variables de compensación o las artificiales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los coeficientes en la fila de Z de las primeras básicas? Aquí están los coeficientes de todas las variables en la fila de Z, pero nosotros necesitamos de las primeras básicas, que serían H1, H2. Entonces, estos coeficientes son los que me están pidiendo. 5 y 0. Muy bien. Veamos entonces. Y tengo también más coeficientes en la función objetivo original de las primeras básicas. Ahora bien, esto se tiene que hacer por partes. Les explico. Tengo dos, ¿no es cierto? Variables de las primeras básicas, la H1 y la H2. Entonces, con cada uno de ellos es lo que necesito. Para empezar, para la primera, ¿sí? De H1, aquí arriba, de H1, 5. Anoto 5. Coeficiente en la función objetivo original de las primeras básicas. ¿Cuál es el coeficiente en la función objetivo original de la primera básica? En este caso de H1, ¿no es cierto? La correspondiente. Este 5 hemos sacado para H1. ¿Cuál es el coeficiente en la función objetivo original? Es decir, en esta. ¿Sí? Recordemos que acá las H's van a ir con coeficiente 0. También podría sacar de mi tabla inicial, fíjense, aquí está de la H, es 0. Entonces aquí anotamos más 0. Lo propio para H2, me fijo, el coeficiente en la fila, ¿sí? De Z, en la tabla final, para H2 es 0. El coeficiente, ¿sí? Original en la función objetivo para H2 también es 0. ¿Ya? Entonces, colocamos 0 más 0. Y sí, es correspondiente. Fíjense en el orden que está acá. Primero es H1, después es H2. Entonces eso va a corresponder a primero Y1 y después Y2. ¿Sí? Recuerden que acá solamente tengo dos variables duales. Esto siempre va a corresponder, no se preocupen. Muy bien, entonces tendríamos 5 más 0, resultado 5. 0 más 0, resultado 0. ¿Sí? Ese es el primer método. Como les digo, es un poquito contradictorio porque acá se supone que yo ya tengo que tener estos valores, ¿no es cierto? Y todavía no los tengo.
Muy bien. ¿Cuál es el segundo método que yo les recomiendo? Nos dice, debemos anotar los coeficientes de la función objetivo de las variables primales básicas óptimas, ¿sí? Y esto es muy importante. Los coeficientes, la función objetivo de las variables primales básicas óptimas. Ahora bien, nosotros sí sabemos cuáles son las variables eh, básicas óptimas, ¿no es cierto? Me están dando de datos X1 y H2. Y lo que me está pidiendo son los coeficientes en la función objetivo, ¿sí? Original. Ahora bien, me fijo. ¿Cuáles son estos coeficientes? Tanto para X1 como para H2. En este caso, me fijo en la función objetivo original que tengo. De X1, su coeficiente es 5. ¿No es cierto? Ahí está. Y de H2, bueno, aquí lo vamos a anotar, su coeficiente es 0, ¿no es cierto? Vamos a llevar esto para que ustedes lo puedan visualizar todo el tiempo. Aquí sería más 0H1 y más 0H2, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, coeficientes de X1 y de H2 en la función objetivo original, 5 y 0, ¿no es cierto? 5 y 0. Y anotamos en, en nuestra fórmula para el método 2, ¿sí? Coeficientes de la función objetivo de las variables primales básicas óptimas. Sería 5 y 0. Multiplicado por la matriz inversa. Ah, pero la matriz inversa ya me la dan de dato, entonces eso es sencillo. Nuevamente, fila por columna, ¿sí? Fila por columna. 5 por 1, 5, 0 por menos 2, 0. Resultado, 5, ¿sí? Siguiente, fila por columna. 5 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 más 0, 0. Entonces sería 5 y 0. Y obviamente también en orden tenemos que lograr la correspondencia. Fíjense, el primero va a ser Y1 y el segundo va a ser Y2. ¿Correcto? A ver, ahí está. Entonces, fíjense, y va a coincidir. No es que por un método me sale un resultado y por el método 2 me sale otro resultado. No, siempre va a coincidir. Fíjense, aquí Y1 es 5, Y2 es 0, Y1 es 5, Y2 es 0. ¿Ya? Ahora bien, el método que yo les recomiendo es este, porque en este caso lo que necesito es la matriz inversa y los coeficientes de las variables básicas finales, que ya me les están dando de dato que yo sé que es X1 y H2, ¿sí? Y lo puedo sacar de acá. Muy bien. Continuemos entonces. Ya tengo estas variables duales, ¿sí? Estas, por el momento, no las voy a anotar en la tabla final, ¿no es cierto? Les repito, las variables duales me van a ayudar a determinar, ¿sí? Otras posiciones de mi tabla final. Muy bien. Cálculo de las columnas de X y óptimas, ¿sí? Los lados izquierdos, es decir, ¿qué cosa me está pidiendo acá o qué cosa voy a poder obtener? Las columnas, ¿sí? De X2 o de X1, X2, H1, H2. Pero algo muy importante, lo que voy a sacar son estas posiciones que están acá, ¿sí? Todavía no estoy sacando los coeficientes en la fila de Z. Eso es muy diferente, por favor, tómenlo en cuenta. Lo que vamos a sacar son estas columnas, ¿sí? De las variables, tanto de decisión como de las variables de compensación, ¿ya? Una por una. Para X1, para X2, para H1, para H2, ¿ya? Entonces, veremos. Me dice, la columna de XJ en la tabla final va a ser la multiplicación de la matriz inversa, que la tengo de dato, multiplicada por la columna de XJ en la tabla inicial. Ah, muy bien. Entonces, para X1, fíjense por favor, tengo
la matriz inversa, que la tengo ya de dato, multiplicada por la columna de X1, en este caso sería, pero en la tabla inicial. Me voy a fijar mi tabla inicial. ¿Cuáles son esos coeficientes para X? Para X1, los coeficientes, fíjense, es 1 y 2. Pero ¿qué pasa si yo no tengo la tabla inicial y lo quiero hacer mentalmente? Nos fijamos solamente en nuestra función o nuestro modelo, ¿no es cierto? En el modelo original. Tengo para X1, fíjense, 1 y 2, exactamente lo mismo. Y acá lo puedo sacar sin necesidad de escribir toda mi tabla inicial. Pero de todas maneras acá está, ¿cierto? 1 y 2. Muy bien. Colocamos entonces 1 y 2. Realizamos la operación fila por columna nuevamente. 1 por 1, 1, 0 por 2, 0. Resultado 1. Fila por columna, menos 2 por 1, menos 2. 1 por 2, 2. Menos 2 más 2, 0. ¿No es cierto? Entonces vamos a obtener 1 y 0. ¿Correcto? Ahora nos vamos a fijar si es que nos ha salido el resultado, ¿no es cierto?, correspondiente a nuestra columna. Aquí tengo 1 y 2, ¿sí? En este caso, 1 y 0. Esto está, tenemos que corregir, ¿no es cierto? 1 y 0. Ay, a ver, en nuestra tablita 1 y 0. Recuerden, por favor, esta es la tabla inicial. Estamos sacando los resultados de la tabla final. Entonces está bien. Aquí tengo 1 y 0. Si me deja marcar. Ahora sí. 1 y 0. Vamos a ir marcando de otro color. En este caso que sea verde. Muy bien, ahí está. Para X2 me tiene que salir 1 y 1. ¿Qué es lo que me va a pedir? Los coeficientes, ¿sí? En la tabla inicial para X2. ¿Dónde están esos coeficientes? Aquí está. 1 y 3, ¿verdad? 1 y 3. Si no tengo la tabla inicial, me fijo en mi formulación. ¿Cuáles son los coeficientes para X2? Aquí está 1 y 3, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ir a reemplazar entonces para X2. Matriz inversa multiplicado por los coeficientes, ¿sí? En la columna de X2, en este caso en la tabla inicial, que hemos dicho que es 1 y 3. Muy bien. Realizamos la multiplicación. Fila por columna. 1 por 1, 1. 0 por 3, 0. Resultado 1. Acá, menos 2 por 1, menos 2. 1 por 3, 3. Resultado 1. Entonces sería 1 y 1. ¿Sí? Nos fijamos en nuestra tablita final. Ahí está. 1 y 1. Esto es lo que hemos obtenido. Para H1, lo mismo. Fíjense, para H1 en la tabla inicial, lo que me va a pedir es estos coeficientes. Necesitamos 1 y 0, ¿sí? Igual yo lo puedo obtener de mi formulación, ¿no es cierto? 1 y 0, porque acá abajo no tenemos H1, 1 y 0. Realizamos la multiplicación entonces, colocamos 1 y 0. 1 por 1, 1, 0 por 0, 0, resultado 1. Menos 2 por 1, menos 2, 1 por 0, 0. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a obtener los resultados. Vamos a tener 1 y menos 2. Si no estoy mal, ahí está 1 y menos 2. Y corresponde, ¿no es cierto? 1 y menos 2. Para H2 vamos a tener 0 y 1, ¿no es cierto? 0 y 1. Aquí está en mi tabla inicial y también en la función objetivo original, aquí está. Bueno, en el modelo en realidad del ejercicio original tengo 0 y 1. Reemplazamos entonces en nuestra fórmula. Vamos a tener 0 y 1. Realizamos la multiplicación correspondiente y nos tiene que salir 0 y 1. Dice, a ver, 1 por 0, 0, 0 por
1, 0, 0 y 0, 0 está bien, menos 2 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, correcto. Ahí está, el resultado es 0 y 1. Y hemos obtenido estas posiciones de nuestra tabla final. Muy bien, ya hemos terminado entonces. Ahora lo que tenemos que sacar es los coeficientes de X y en la fila D o de XJ. Esto vamos a corregir los coeficientes de XJ en la fila de Z. Muy bien. XJ, por favor, es genérico, porque en realidad no solamente podríamos sacar de las variables de decisión, sino también de las variables de compensación. ¿Cómo se determina? Me dice, estos coeficientes, ¿sí? De XJ en la fila de Z, de la tabla final, van a ser igual al lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual. Ahora bien, recordemos que por cada variable básica, o perdón, por cada variable primal, por cada variable primal, escribimos una restricción dual, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer el lado izquierdo de la restricción dual menos el lado derecho de la restricción dual correspondiente a esa variable primal. Muy bien, veremos. Fíjense que aún al inicio hemos escrito toda nuestra formulación dual, ¿no es cierto? Aquí está, para X1 o de X1 hemos escrito toda esta restricción dual. Aquí tengo un lado izquierdo y aquí tengo un lado derecho. Lo propio para X2, hemos escrito toda esta restricción dual, ¿no es cierto? Un lado izquierdo, un lado derecho. Y también hemos obtenido en el segundo paso la determinación de las variables duales óptimas. Entonces nosotros sabemos cuánto vale Y1 y cuánto vale Y2, ¿correcto? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Veremos. Recordemos nada más, Y1 es 5 y Y2 es 0. Me dice lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual. Para X1 voy a copiar tal cual como está la restricción. Fíjense, Y1 más 2Y2 menos 5. A ver, nos vamos a fijar. Aquí está. Para X1 es esta. Y1 más 2Y2 menos el lado derecho que es 5. Fíjense, en la fórmula me dice, debes colocar el lado izquierdo y le restas el lado derecho. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El lado izquierdo, todo esto, menos el lado derecho. ¿Qué hacemos? Solamente vamos a reemplazar. Reemplazamos y decimos, nosotros sabemos por el paso número 2 que Y1 es 5 y Y2 es 0. Vamos reemplazando entonces. Y1 es 5. Y2 es 0. Muy bien. Aquí tenemos entonces 5 más 2 por 0 menos 5. ¿Sí? El resultado en este caso es 0, ¿no es cierto? Entonces, esto me está brindando el coeficiente en la fila Z, ¿sí? De X1. Entonces, el coeficiente de X1 en la fila Z había sido 0. Muy bien. Vamos a ver dónde está este coeficiente. Ahí está. Fíjense, ese es el coeficiente que me está dando. Esto lo vamos a marcar con otro color que sea este otro verde. Listo. Ahora tenemos que sacar este otro coeficiente de X2. Miren, me dice que es 3. A ver, vamos a ver si nos sale. Para X2. ¿Dónde está para X2? Lo mismo. Necesito su restricción dual correspondiente, ¿no es cierto? El lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual. Nos fijamos. Aquí está, para X2. El lado izquierdo del dual menos el lado derecho del dual. Entonces sería Y1 más 3Y2 menos 2. ¿No es cierto? Muy bien.
Veremos acá. Anotamos Y1 más 3Y2 menos 2. Vamos a reemplazar. Sabemos que Y1 es 5 y Y2 es 0. Entonces reemplazamos. Y1 5, Y2 es 0. Colocamos entonces por 0 y resolvemos. Tengo 5 más 3 por 0 menos 2. Resultado 3 y corresponde, ¿no es cierto? Aquí tenemos el resultado para X2 es 3. También puedo sacar para H1 y H2. Muy bien. Se supone que necesito las restricciones duales correspondientes a H1, H2. Pero fíjense un minutito, por favor, pongan atención. Acá nosotros hemos escrito solamente las correspondientes a X1 y X2. ¿Sí? Eso está correcto. Pero se sobreentienden estas otras dos restricciones duales que corresponden a H1, H2. O sea, no es necesario que siempre las tengan que anotar. ¿Sí? Pero nosotros los vamos a anotar en este caso. Fíjense, si quisiera hacer en base a H1, aquí está, ¿cómo anotaría su restricción dual? Tuviera que anotar, fíjense aquí, 1 Y1 más 0 Y2 porque no hay H1, ¿no es cierto? Y el lado derecho tuviera que ser, el lado derecho tuviera que ser 0. Entonces acá les voy a mostrar, acá yo ya tengo y lo voy a hacer de otro color porque esto no forma parte en realidad de eh, de la formulación dual, ¿sí? Entonces fíjense, por un lado tuviera, les repito, 1 Y1 más 0 Y2, ¿no es cierto? Estamos haciendo para H1. Y el lado derecho fuera 0. Acá ni siquiera ya voy a anotar si es menor o igual, mayor o igual, no nos interesa. Solamente necesito esto para H1. Y solamente para poder hacer este cálculo vas a necesitar hacer esta pequeña restricción, que a medida de que ustedes vayan practicando ya lo pueden hacer también mentalmente. Muy bien. Vamos a copiar acá entonces la restricción correspondiente para H1. Lo voy a poner en ese otro color para que se den cuenta que no es parte de la formulación dual. Y1 más 0 Y2 menos 0. Muy bien. Vamos a reemplazar. Sabemos que Y1 es 5 y sabemos que Y2 es 0. Entonces reemplazamos. A ver este paréntesis. Ahí está. 5 más 0 menos 0, 5. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Y nos fijamos. Fíjense, H1 también corresponde, ¿verdad? Para H2 me dice que es 0. A ver, vamos a ver. Nuevamente aquí. Para H2, ¿cómo sería? Tengo que escribir su restricción dual para H2. Entonces sería 0 Y1, 1 Y2 y lado derecho 0, ¿no es cierto? Esto siempre va a ser de la misma manera, o sea que es bastante sencillo. A ver ya. Tenemos entonces 0 Y1 más Y2, lado derecho 0. Esto corresponde a H2. Muy bien, copiamos la restricción dual entonces para H2 y reemplazamos. Nosotros sabemos que Y1 es 5. Yo lo voy a reemplazar acá de todas maneras. Vamos a ver. Va a ser 0 por 5. Y Y2 es, a ver, Y2 es 0. ¿Sí? 0 por 5, 0 más 0 menos 0. Esto va a ser 0, ¿verdad? Colocamos entonces. Ahí está. Y corresponde, ¿no es cierto? H2 es 0. Muy bien. Entonces, fíjense que en este caso ya hemos podido obtener todos los coeficientes de la fila de Z.
Muy bien. Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Veremos. Hasta acá ya hemos obtenido todos estos coeficientes, pero fíjense que todavía no he pintado esta parte y tampoco el resultado de Z, ¿no es cierto? Ahora bien, esto de acá siempre va a ser lo mismo. Esta columna de Z, ¿sí? La primera columna de Z no requiere cálculo. Entonces siempre va a ser lo mismo. En Z va a ser 1, o bueno, dependiendo si es menos Z, pueden colocar menos 1, y todo el resto van a ser ceros. Entonces en este caso, yo lo voy a hacer de notar con este sombreado, ¿sí? Que eso se llena por defecto, ¿sí? Sin ningún cálculo necesario. Y el lado derecho, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra función objetivo. Fíjense, acá nosotros ya hemos obtenido cuánto vale x2, ¿sí? O perdón, x1 en este caso, x1 es 2 y h2 es 1, lo que corresponde a de que x2 es 0, ¿no es cierto? Entonces tengo x1, 2, x2, 0. A ver, reemplazaremos aquí x1, 2. 5 por x1, 5 por 2, 10, ¿no es cierto? Más 2 por 0, sigue siendo 0. 0 por h1, sigue siendo 0. 0 por h2, sigue siendo 0. Entonces solamente nos interesaría 5 por x1, ¿no es cierto? 5 por 2, 10. Ese tendría que ser el resultado para el lado derecho y obviamente este corresponde, ¿correcto? Muy bien, vamos a sombrear eso que hemos calculado de otra manera. Y aquí puedo corroborar los resultados para mi modelo. Z me dice es igual a 10 cuando x1 es igual a 2 y x2 es igual a 0. Acá también tengo los resultados del dual. Fíjense, Z es igual a 10 cuando Y1 es igual a 5 y Y2 es igual a 0. Y obviamente esto lo podemos corroborar, ¿no es cierto? Aquí está el dual. Y1 5, Y2 0. Y1 es 5. 2 por 5, 10. ¿Sí? Más 5 por 0, 0. Entonces el resultado para Z en el dual, en minimización, también es 10. ¿Sí? Entonces fíjense que hemos logrado reconstruir toda nuestra tabla simplex sin hacer ninguna iteración. Solamente hemos aplicado estas fórmulas que las voy a ir marcando y resaltando. Estas, ¿sí? Finalmente, el coeficiente de XJ en la fila de Z. Muy bien. Entonces, hasta acá habríamos terminado la reconstrucción o la construcción de nuestra tabla simplex. Lo siguiente que vamos a hacer es que yo les voy a dejar este ejercicio. Fíjense, tengo el modelo primal y ya les estoy dando de dato la matriz inversa, que es esta, y sus variables básicas finales, que son x2 y x1. Recuerden que el orden es muy importante. Si les estoy diciendo primero es x2 y después es x1, tengo que colocarlo de esa manera, ¿no es cierto? Fíjense, como en este caso, para el ejercicio que acabamos de resolver, las variables básicas finales son x1 y h2. Y es por eso que aquí las variables básicas finales son en ese orden, x1 y h2, ¿correcto? Muy bien. En este momento vamos a dejar de grabar